Bien, vamos a desarrollar ahora el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Consideremos un triángulo rectángulo, tal como el siguiente. Ok, tenemos aquí el triángulo rectángulo ABC, ABC recto en C, donde sus ángulos agudos quiere decir que son menores a 90 grados, son alfa y beta. Sabemos que alfa y beta deben ser complementarios, es decir, alfa más beta deben sumar 90 grados, ya que con este ángulo recto que también mide 90 grados sería 180 grados, ¿verdad? 90, alfa más beta 90, más 90, 180 grados. Ok. Definamos las razones trigonométricas de un ángulo. Hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo significa hallar un cociente, una relación entre los lados de un triángulo rectángulo y el ángulo. Vamos a decir que este lado CB es el cateto cuya magnitud es A, el lado AC es el cateto cuya magnitud es B minúscula y la hipotenusa la vamos a llamar C. ¿Ok? Entonces vamos a definir las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. El seno de un ángulo cualquiera, digamos X, será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo agudo X cualquiera en un triángulo rectángulo será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de un ángulo X agudo cualquiera de un triángulo rectángulo es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante será igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente la última razón trigonométrica es la cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bien, ahora vamos a analizar para el ángulo alfa. Vamos a ver las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces decimos razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Ok? Fíjense en nuestro triángulo rectángulo ABC. Aquí está, aquí lo tenemos. Tiene como ángulos agudos a alfa y beta, que además son complementarios, es decir, suman 90 grados. Bien, vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Seno de alfa. Por definición, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, nos fijamos primero en el ángulo alfa. Aquí lo tenemos. Cateto opuesto al ángulo alfa es A. A es el cateto opuesto. Sobre la hipotenusa.
La hipotenusa, si nos damos cuenta, es C, ¿ok? Es C. Entonces el seno de alfa sería A sobre C. El coseno de alfa. El coseno de alfa. La definición es, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, nos fijamos en el ángulo alfa, aquí lo tenemos, el cateto adyacente es B, ¿ok? Es adyacente al ángulo alfa, y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces el coseno de alfa es B sobre C. La tangente de alfa. Tangente, definición, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, nos fijamos entonces. El ángulo alfa, aquí está. Cateto opuesto, A, sobre cateto adyacente, B. Entonces, la tangente de alfa es A sobre B. La cotangente del ángulo alfa. Definición, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, vemos el cateto adyacente al ángulo alfa es B, el cateto opuesto es A, entonces sería B sobre A. Vamos a hallar ahora la secante del ángulo alfa. Por definición, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, el ángulo alfa lo tenemos acá, la hipotenusa sería C y el cateto adyacente es B. Entonces sería C sobre B. Finalmente, la cosecante del ángulo alfa sería, por definición, hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es C al ángulo alfa y el cateto opuesto al ángulo alfa es A. Entonces sería la cosecante de alfa C sobre A. ¿Okay? De igual manera podemos hallar nosotros las razones trigonométricas para el ángulo beta. A ver, vamos a hallar rápidamente las razones trigonométricas para beta. Ok, seno de beta. Seno de beta. Ahora nos vamos a fijar ya no en el ángulo alfa, sino en el ángulo beta. Y por definición el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo beta es B y la hipotenusa es C. Entonces, seno de beta es B sobre C. Coseno del ángulo beta. Definición, cateto adyacente sobre hipotenusa. Nos fijamos en el ángulo beta. El cateto adyacente al ángulo beta es A sobre la hipotenusa que es C. A sobre C. Tangente del ángulo beta. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo beta lo tenemos aquí, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. B sobre A. Cotangente del ángulo beta. La cotangente del ángulo beta es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El ángulo beta que está aquí, cateto adyacente es A y el cateto opuesto es B. A sobre B. La secante del ángulo beta. Por definición, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Nos fijamos en el ángulo beta, la hipotenusa es C y el cateto adyacente es A. Entonces sería C sobre A la secante. Finalmente, la cosecante del ángulo beta, por definición, es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es C y el cateto opuesto al ángulo beta es B. C sobre B. Muy bien. Hemos hecho una pequeña tablita con las razones trigonométricas para el ángulo alfa y también con las razones trigonométricas para el ángulo beta. Recordemos que alfa y beta son ángulos complementarios en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bien, entonces fijémonos ahora en esta tablita. Y hallemos ahora las razones trigonométricas recíprocas. Fíjense en el seno de alfa. El seno de alfa es A sobre C. Y fíjense en la cosecante de alfa, S sobre A. Si yo el seno de alfa lo multiplico por la cosecante de alfa, me da 1. O sea, seno de alfa
por la cosecante de alfa es igual a decir el seno de alfa, que es A sobre C, por la cosecante de alfa, que es C sobre A, y esto es igual a 1. ¿Ok? Igual puedo decir de la tangente de alfa con la cotangente de alfa. Esto también es igual a 1. Y por último, la secante de alfa, o vamos a ponerlo así para ir en orden, el coseno de alfa por la secante de alfa también es igual a 1. Muy bien, estas son las razones trigonométricas recíprocas con referencia al ángulo alfa. También lo mismo podemos hacer con el ángulo beta. Si ustedes ven aquí, el seno de beta por la cosecante de beta también es 1. La tangente de beta por la cotangente de beta también es 1. Y finalmente el coseno de beta por la secante de beta también es 1. Muy bien. Estas son las razones trigonométricas recíprocas. También podemos hallar las razones trigonométricas de dos ángulos complementarios. ¿Ok? Sabemos que alfa y beta son complementarios en nuestro triángulo rectángulo. ¿Recuerdan? Alfa más beta suman 90 grados. Y ya hemos hallado las funciones trigonométricas de alfa y de beta. Aquí las tenemos en este cuadro. Pero podemos hallar una relación entre ellas. Fíjense, el seno de alfa, que es A sobre C, y el coseno de beta también es A sobre C. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo dos ángulos complementarios en un triángulo rectángulo, el seno de uno de ellos será igual al coseno del otro. Aquí el coseno de alfa, que es B sobre C, y el seno de beta es B sobre C, ¿verdad? Entonces tendría el coseno de alfa es igual al seno de beta. De la misma manera, la tangente de alfa es igual, veamos, la tangente es A sobre B, y la cotangente de beta es A sobre B. Entonces sería igual a la cotangente de beta. ¿Ok? La cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. La secante de alfa es igual a ¿quién? Fijémonos, la secante de alfa, C sobre B, es igual a la cosecante de beta, C sobre B. Es igual a la cosecante de beta. Y finalmente la cosecante de alfa será igual a la secante de beta. Lo pueden confirmar. Bien, vamos a ver ahora los triángulos rectángulos notables. Vamos a estudiar estos tres triángulos rectángulos notables, que son el triángulo rectángulo de 45-45, el triángulo rectángulo de 30-60 y el triángulo rectángulo de 37-53. Son triángulos rectángulos notables porque los valores de sus catetos y de su hipotenusa son conocidos. Aquí, por ejemplo, en este triángulo rectángulo de 45-45, si sus catetos valen K, deben ser iguales, ¿verdad? Deben ser iguales. Entonces la hipotenusa debe valer la raíz de 2 por K. ¿Cómo determinamos esto? Podemos determinar la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Asimismo, este es otro triángulo rectángulo notable, el de 30-60 grados. El lado que se opone al ángulo de 30 grados es K. El otro cateto es raíz de 3 por K. Y la hipotenusa es 2K. Para el triángulo rectángulo de 37-53 tenemos 3K, 4K y 5K. Finalmente podemos hallar las razones trigonométricas de estos ángulos notables. Por ejemplo, para el ángulo de 45 grados, el seno de 45 grados sería, según nuestra definición, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, K
sobre raíz de 2 por k. Y esto racionalizando nos da raíz de 2 sobre 2. Aquí lo tenemos, el seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Igualmente podemos hallar el seno de 30 grados, por ejemplo. El seno de 30 grados sería cateto opuesto, que es k, sobre la hipotenusa, que es 2k. Se eliminan las k y nos queda 1 sobre 2, o sea, un medio. Y aquí tenemos en nuestro cuadrito el seno de 30 es un medio. Entonces, a partir de conocer los catetos y la hipotenusa de estos ángulos notables en estos triángulos rectángulos, podemos hallar sus demás funciones trigonómicas.